Hablaremos de una espondiloartropatía. En el capítulo de hoy me acompañan expertos en el tema que en un momento les iré presentando para hablarles acerca de la espondilitis anquilosante, la cual forma parte de un grupo de enfermedades reumáticas denominadas espondiloartropatías o mejor dicho espondiloartritis. Entonces, en sí la espondilitis anquilosante se define como una enfermedad inflamatoria que es crónica y que va a afectar fundamentalmente a las articulaciones en nuestra columna vertebral. De hecho, es mayormente a los huesos y a las articulaciones en lo que es la base de la columna, donde se conecta pues justamente con la pelvis, ¿no? Específicamente pues las que son las articulaciones sacroiliacas. Y en sí estas lo que hacen es que tienden a soldarse, es decir, a unirse entre sí, y con esto pues disminuyen la flexibilidad y producen una rigidez en los pacientes. Entonces, para conocer un poco más sobre el tema y para saber algunas características de esta enfermedad, tenemos a la fisioterapeuta Wendy González, quien nos hablará de ello. Adelante, Wendy. Buenos días y muchas gracias por la invitación a este podcast. Pues miren, la espondilitis anquilosante es una artropatía inflamatoria que afecta principalmente al fibrocartílago y al esqueleto axial, afectando principalmente las articulaciones sacroiliacas y la columna vertebral. Esta enfermedad inflamatoria crónica puede causar fatiga, malestar general y sarcopenia, reduciendo la participación en diversas actividades físicas. Vamos a tener que la sacroilitis bilateral y simétrica es una de las manifestaciones iniciales más características, y en sus primeras etapas se observan erosiones y cambios óseos en las articulaciones sacroiliacas, que avanzan hasta la anquilosis. Mientras que en la columna vertebral se va a caracterizar por la formación de sindesmofitos, espolones óseos que conectan las vértebras, produciendo con el tiempo el aspecto que nosotros denominamos como columna de bambú, ya que se asemeja a una caña de bambú. Las primeras manifestaciones se van a relacionar con la entesitis de las articulaciones facetarias, produciendo esclerosis y erosiones en los bordes de las vértebras. Son más visibles en lo que es la columna lumbar. La columna anquilosada es susceptible a fracturas y en etapas avanzadas pueden presentar osificación en las inserciones de ligamentos interespinosos. Esta enfermedad pues tiene una naturaleza sistémica que hace que tenga el potencial de afectar varias estructuras fuera del sistema musculoesquelético, que son las manifestaciones extraarticulares. Tenemos por ejemplo la uveitis, que es la inflamación de la capa media del ojo. Es la más común y puede causar dolor ocular, enrojecimiento y sensibilidad a la luz. Los pulmones también pueden verse afectados, principalmente debido a la limitación en la expansión torácica, provocada por rigidez en la caja torácica, lo cual va a dificultar la respiración. El sistema cardiovascular también puede verse comprometido, ya que se asocia con una inflamación de la aorta y de la válvula aórtica, lo que puede conducir a una insuficiencia aórtica. Además, va a existir el riesgo incrementado de enfermedades cardiovasculares debido a una inflamación sistémica. Estos efectos pues van a subrayar la importancia de que se mantenga un manejo integral y multidisciplinario en pacientes con espondilitis anquilosante. Por otro lado, la prevalencia de la espondilitis anquilosante va a variar globalmente, pero se ha mantenido estable y en un ligero aumento en los últimos años. En países como Estados Unidos, se estima que afecta aproximadamente al 0.1 a 0.2% de la población, mientras que en Europa se observan tasas similares, con variaciones según los grupos étnicos y el predominio de ciertos factores genéticos, que veremos más adelante. Estudios recientes en el Reino Unido indican una prevalencia alrededor del 0.12%, con un aumento en el tiempo hasta el diagnóstico, especialmente en mujeres, lo cual puede estar asociado a una menor precisión de diagnóstico en fases tempranas y a diferencias en los patrones de presentación de la enfermedad entre el género. Ahora, como lo mencioné, la espondilitis anquilosante tiene un fuerte componente genético, evidenciado por una alta tasa de recurrencia en familiares cercanos y una heredabilidad superior al 95%. El alelo HLA-B27 es el principal factor genético asociado a espondilitis anquilosante, porque está presente en más del 90% de los pacientes caucásicos con esta enfermedad, lo que incrementa el riesgo de desarrollar la enfermedad en un 50 a 100 veces más. Sin embargo, solo el 2% de los portadores de este gen la van a desarrollar. Entonces, esto sugiere que no solo la presencia de este gen va a decir que ya el paciente va a tener espondilitis anquilosante, sino que también pueden influir otros factores genéticos o incluso ambientales. Y esto fue un poco de en qué consiste, sus principales características, su prevalencia y un poco del factor genético que está asociado a la espondilitis anquilosante. Gracias por la palabra y volvemos contigo, Beth. Muchas gracias, Gwen, y a continuación le damos el paso y la palabra a Javier, que nos hablará un poco más sobre el diagnóstico.
Buenos días y muchas gracias por la invitación a tu podcast. Pues mira, en cuanto al apartado del diagnóstico, debemos de empezar recalcando que las manifestaciones clínicas van a aparecer generalmente en personas que se encuentren ya sea al final de la adolescencia o al inicio de la edad adulta. También puede empezar en adultos mayores de 40 años, pero de manera muy poco frecuente. En cuanto al diagnóstico, un diagnóstico en la fase inicial de la enfermedad va a depender principalmente de una anamnesis y una exploración física que sean meticulosos. En cuanto a las características principales de la anamnesis, tenemos que, en primer lugar, debe existir la presencia de dolor inflamatorio y rigidez lumbar. Y como segundo punto, deberá existir un antecedente familiar de espondilitis anquilosante. El diagnóstico generalmente se confirma por indicios radiográficos de sacroileitis bilateral. Para ello, se hará uso de una proyección anteroposterior de la pelvis, ya que este tipo de imagen va a ser adecuada para este tipo de diagnóstico. Pero se debe tener muy en cuenta que para un diagnóstico radiográfico precoz existe una dificultad importante debido a la anatomía compleja de la articulación. Sin embargo, debido a ello, se han implementado distintas pruebas de imagen con la finalidad de mejorar la evolución radiográfica de la articulación. Por ejemplo, el uso de la resonancia magnética en la pelvis es una opción más útil que una radiografía adicional. En la mayoría de pacientes adultos puede hacerse un diagnóstico clínico sin hacer uso de una prueba de HLA-B27, ya que esta valoración no suele tener un valor adicional en la enfermedad ya consolidada. Más sin embargo, en los pacientes jóvenes con dolor de espalda crónico inflamatorio, una prueba de HLA-B27 positiva va a aumentar la posibilidad de espondilitis anquilosante, en especial si las pruebas de imagen de las articulaciones no han aportado resultados concluyentes. En cuanto a la resonancia magnética, en la actualidad es un criterio de imagen muy aceptable para diagnosticar y es especialmente útil cuando la anamnesis apunta a un dolor de espalda inflamatorio. La radiografía pélvica es normal o dudosa y el paciente es HLA-B27 positivo o tiene un antecedente familiar de espondilitis anquilosante. En estos casos, la resonancia magnética debe incluir secuencias T1W y STIR de la articulación sacroiliaca. Esta imagen se obtendrá del plano frontal oblicuo con costes consecutivos paralelos a la superficie posterior del sacro para ver de manera adecuada la porción condral de la articulación. El uso de imágenes en el plano axial pueden mostrar mejor la porción ligamentosa, pero no se ha demostrado que esto aumente la utilidad diagnóstica. Para considerar la resonancia magnética positiva, es suficiente un solo corte frontal que muestre con claridad la presencia de edema de médula ósea en varias localizaciones. La resonancia magnética de la columna vertebral se debe de realizar en un plano sagital y se obtienen imágenes en mitades cérvico-dorsal y dorsolumbar, que pueden mostrar edema de médula ósea en los ángulos vertebrales y o metaplasia gracia. Sin embargo, no es recomendada la resonancia magnética de la columna vertebral para una evaluación habitual, a menos que la resonancia magnética de la articulación sea dudosa y el índice de sospecha clínico sea alto. Las lesiones en ángulos vertebrales con edema de médula ósea y o metaplasia grasa pueden estar presentes en 2 o 3 niveles vertebrales en personas sanas, en especial en pacientes con trastornos mecánicos. Las pruebas de imágenes vertebrales ordinarias no se extienden lo suficiente en sentido lateral para cubrir todas las estructuras vertebrales laterales que pueden estar inflamadas, por lo que se han elaborado protocolos de resonancia magnética específicos para la columna vertebral con el objetivo de corregir este posible defecto. Por otro lado, en el otro extremo de la escala de la edad, el inicio juvenil va a ser relativamente frecuente en pacientes jóvenes. Estos pacientes van a tender a presentar entesitis y artritis periférica, que pueden ser graves e incapacitantes. Por ello, un diagnóstico temprano va a ser de suma importancia, ya que este nos va a ayudar a reducir el dolor y la inflamación, prevenir la deformidad y la discapacidad, mejorar la función física, reducir el riesgo de complicaciones, mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y la reducción de un costo económico. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Y por otro lado, doy la bienvenida a Salma, quien nos dará otra perspectiva y la información que ella nos puede compartir sobre también cómo diagnosticar y detectar esta enfermedad. Yo les voy a hablar un poco sobre el diagnóstico de la espondilitis anquilosante. Como sabemos, el diagnóstico va a requerir una combinación de evaluación clínica, pruebas de laboratorio y estudios de imágenes. Dado que sus síntomas iniciales pueden ser inespecíficos, el diagnóstico temprano va a ser crucial para iniciar un tratamiento adecuado, ya que vamos a prevenir la progresión de la enfermedad y la discapacidad asociada. Vamos a tener en la evaluación clínica los síntomas clave, que van a ser el dolor lumbar inflamatorio crónico, que dura más de 3 meses, típicamente en personas menores de 45 años, una rigidez matutina que va a mejorar con la actividad física, dolor en glúteos, caderas, cuello o tórax, debido a la inflamación de las articulaciones sacroiliacas y otras regiones, fatiga y limitación de la movilidad espinal. En la exploración física, pues evaluaremos la movilidad de la columna vertebral utilizando pruebas como el índice de Schober para medir la flexión lumbar, el examen de la expansión torácica para detectar limitaciones en la respiración debido a la afectación costovertebral. Ocuparemos también la palpación para detectar dolores en las articulaciones sacroiliacas. También las pruebas de laboratorio que se van a ocupar
va a ser la HLA-B27. Este marcador genético va a estar presente en un 85 al 95% de los pacientes, pero no va a ser exclusivo de la enfermedad. Va a ser más útil en pacientes con síntomas típicos, pero hallazgos de imágenes no concluyentes. Los marcadores inflamatorios que se van a encontrar les va a ser una proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación globular. Estos indicadores de la inflamación pues suelen estar elevados y nos van a servir para pues, dar un diagnóstico correcto. También es importante descartar otras enfermedades y nos va a ayudar los análisis de sangre para excluir otras causas del dolor inflamatorio como la artritis y las infecciones. En los estudios de imagen pues las radiografías simples van a ser la primera línea de imágenes para evaluar cambios en las articulaciones arqueilíacas, cambios típicos como son las erosiones, la esclerosis y fusión articular como la sacroilitis. En etapas avanzadas pues van a ver una formación de sindesmofitos que van a ser unas osificaciones en ligamentos y fusión de la columna vertebral conocida como la columna en caña de bambú. También nos va a servir la resonancia magnética. Este método va a ser más sensible para detectar la inflamación temprana en las articulaciones sacroiliacas antes de que sean visibles en las radiografías. También se van a identificar edemas óseos, sinovitis y erosiones iniciales. Va a ser fundamental para el diagnóstico temprano y seguimiento en pacientes con síntomas iniciales y radiografías normales. También nos va a servir la ecografía. Esta va a ser útil para evaluar áreas periféricas como las entesitis o inflamación en los sitios de inserción de los tendones o ligamentos. La importancia del diagnóstico temprano, pues principalmente vamos a prevenir que esta progrese. La inflamación persistente sin tratamiento va a llevar a cambios estructurales irreversibles como la anquilosis, que van a ser la fusión de las articulaciones y rigidez severa. También vamos a tener una mejor calidad de vida. Un diagnóstico y tratamiento oportuno pueden reducir el dolor, mejorar la función física y prevenir discapacidades. También evitaremos complicaciones sistémicas. Esta puede afectar igual otros órganos como los ojos, dando una uveitis, el corazón como cardiopatías y los pulmones. La planificación y el tratamiento pues, va a permitir la introducción temprana de las terapias efectivas como antiinflamatorios, no esteroideos, los fármacos biológicos, los inhibidores de la interleucina 17 y programas de rehabilitación física. Y justamente hablando de la rehabilitación, a continuación mi compañera Evelyn nos hablará un poco más sobre el tratamiento fisioterapéutico en esta patología. Buenos días, Beck. Primero que nada, gracias por la invitación. Y bueno, en cuanto a la intervención fisioterapéutica, podemos encontrar la educación postural, la terapia manual y modalidades físicas como la aplicación de calor, frío o electroterapia. Los indicios señalan que la fisioterapia en forma de ejercicios es efectiva, al menos a corto plazo hasta un año. Cualquier programa de ejercicios realizados en pacientes con espondilitis anquilosante debe de incluir ejercicio aeróbico para mejorar la capacidad aeróbica y disminuir la rigidez articular de los pacientes con espondilitis anquilosante. También se puede la aplicación de masaje bajo el agua que produzca reducción del espasmo y la inmersión de manos y muñecas en baños de contraste. Esto para permitir una movilización articular más suave. Además, el calor posee efectos antiinflamatorios gracias al aumento del flujo sanguíneo, aumentando así el aporte de oxígeno y permitiendo la eliminación del exceso de radicales libres y otras sustancias proinflamatorias. En cuanto a las modalidades físicas, como el calor, frío o electroterapia, tenemos al TENS convencional, que se va a utilizar con una corriente de baja frecuencia, de 100 a 150 pulsos por segundo, con una sensación de parestesia de tipo agradable, un ancho de pulso de 50 a 80 Hz. También podemos ocupar una compresa húmedo caliente, que se va a dosificar con una duración de 7 minutos, lo cual va a generar vasodilatación, aumento del flujo sanguíneo, lo cual nos va a dar un aporte de nutrientes, aumento del colágeno y flexibilidad muscular. Además, también tenemos una compresa fría con una dosificación de una duración de 4 minutos, lo cual nos va a generar una vasoconstricción a nivel venoso, lo que va a generar a su vez el poder de sedación. En cuanto a técnicas manuales, vamos a tener el tratamiento de las lesiones de los tejidos blandos. Características morfofuncionales del sistema miofascial hacen que este fuerte tejido conjuntivo en fases lesionales, por ejemplo, cuando existen adherencias, fibrosis o acortamientos, produzcan restricciones y manifestaciones no solo en el sitio de la alteración, sino también a distancia. En cuanto a una técnica manual, encontramos a las manos cruzadas. Este va a ser un estiramiento hasta sentir la resistencia, mantener la presión por un minuto de 90 a 120 segundos y hasta 3 a 5 minutos. No se debe forzar la barrera y se debe seguir hasta la nueva resistencia en forma tridimensional. No se debe en ningún momento reducir la presión ni separar las manos de la piel del paciente. Otra técnica manual son las patas de oso. Esta se va a realizar para liberar la restricción de la región glútea y del borde posterior inferior de la cresta ilíaca. Es muy útil en las lumbalgia, ciática y dolores de la región glútea. El movimiento que se realiza con la mano es lento, en forma de desplazamiento de un limpiaparabrisas, y la presión debe ser profunda. También tenemos la J-stroke para aumentar la movilidad de la piel. Puede ser utilizada en cualquier parte del cuerpo, se realiza con 2 o 3 grados. El gancho de la J puede efectuarse en cualquier dirección.
la dirección del movimiento es hacia la restricción del mismo movimiento. También tenemos el stroke vertical, que es para abrir la fascia superficial en dirección vertical. Se realizan en forma longitudinal en ambas direcciones, con una de las manos, y con la otra mano se realiza la contrapresión. La presión se aplica con los dedos, nudillos o con los codos. Esta técnica se realiza con frecuencia en los músculos isquiotibiales, paraespinales, cuádriceps, tendón de la fascia lata o fascia plantar. También tenemos el stroke transversal. Este se va a realizar con los dedos en dirección transversa a las fibras musculares, como las cuerdas de una guitarra. El movimiento de las manos del terapeuta es flexo, extensión de las articulaciones metacarpofalángicas. Las demás van a permanecer inmóviles y es útil especialmente en las restricciones del músculo pectoral mayor angular del omóplato y el psoas. En cuanto a la reeducación postural, podemos encontrar el método de reeducación postural global, RPG. Este método de cineterapia se basa en la existencia de distintas cadenas musculares. Una cadena muscular se define como un grupo de músculos agonistas y sinergistas que tienen una misma función, como por ejemplo permitir la posición de bipedestación frente a la fuerza de la gravedad. Y uno de los ejercicios puede ser permanecer en decúbito prono durante 15 a 30 minutos, una o varias veces al día. Es útil para corregir la tendencia a la cifosis, que empeora por el dolor y el cansancio, y las contracturas en flexión de las articulaciones de la cadera. Los pacientes deben dormir en decúbito supino sobre un colchón firme con una pequeña almohada de soporte vertical. Tenemos los principios de la fase de calentamiento general. Primero, se intentará que sea lo más dinámica y global posible, siendo preferible que se realicen todos los ejercicios durante la marcha. La intensidad de los ejercicios será ligada al principio y moderada al final. Se realizarán 10 repeticiones de cada ejercicio y la duración de esta fase será de 5 a 10 minutos. El ejercicio 1 va a ser el trabajo de la cara anterior de los miembros superiores. Los codos deben estar en completa extensión, añadiendo la supinación del antebrazo y la extensión máxima de los dedos. Esto va a ser el trabajo de la cara anterior de los brazos. También, para la mejora de la movilidad lumbar y de la pelvis, esto va a ser en bipedestación. El paciente realiza flexión y extensión de la región lumbrosacra. Con extensión de rodillas, se intentará aumentar la amplitud del movimiento para una mejor movilidad lumbar y de la pelvis. El ejercicio 3 va a consistir en trabajo de alineación de la columna. El paciente va a estar en bipedestación, es decir, de pie, con el tronco recto. El paciente va a flexionar las rodillas hasta que formen un ángulo de unos 80 o 90 grados con los brazos mirando al frente. Los pies deben estar apoyados en el suelo y esto va a ser el trabajo de alineación de la columna. Muchas gracias por compartirnos estos datos, Eve, estos datos terapéuticos, ¿no? Para todos los que nos están escuchando y sobre todo para que conozcan más acerca de las intervenciones que solemos realizar en el momento en que llega un paciente con esta patología y sobre todo la importancia que recalca sobre el trabajo de los fisioterapeutas para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Es por eso que me gustaría compartirles algunos consejos para la vida diaria que pueden tomar en cuenta aquellos que padecen esa patología. Y entonces, pues en primer lugar, es importante, para mejorar la postura, podemos hacer diferentes cosas, ¿no? Así como generalidades, pues realmente, por ejemplo, podrían utilizar algún cojín, alguna toalla enrollada, o ya vienen algunos soportes lumbares, justamente todo esto para que se pueda apoyar la zona lumbar. De otra forma también se recomendaría que se sienten en sillas que tengan algún respaldo y junto con esto que haya un reposabrazos, ¿no? Para que pues tengan como algún apoyo o algo que los pueda estabilizar, porque si se dan cuenta, si nosotros, o bueno, en los momentos en que nosotros no tenemos justamente estos apoyos, pues solemos flexionarnos más, doblarnos más, nos encorvamos más y es por eso que después de un rato ya empezamos con estos dolorcitos en la espalda, ¿no? Esta pesadez que empezamos a sentir. Entonces, pues sí se recomienda mucho eso en el aspecto de los asientos. Igual relacionado a esto, pues que mantengan mucho las rodillas y caderas en un ángulo recto, es decir, que lo mantengan lo más alineado posible. De igual forma, pues esto va un poco relacionado en la forma de sentarse y es que eviten inclinarse hacia adelante, ¿no? O que busquen apoyar los codos frente a ustedes porque pues igual ahí ya estarían como modificando mucho la postura y darían mucha carga a la zona lumbar. Y bueno, también yo sé que a veces hay momentos en los que no podemos no permanecer sentados por si es algún motivo de que en el trabajo tenemos que estar todo el tiempo en alguna oficina sentados o algo así, pero de poderlo pues evitar permanecer mucho tiempo sentados, ¿no? O en general en alguna posición que sobrecargue la espalda para evitar justamente que haya alguna alteración que justamente se pueda dar en la columna. De hecho, relacionado a esto, pues a veces se suelen dar ejercicios de fortalecimiento, de movilidad articular y demás, que un poquito más adelante les voy a platicar. Y pues también relacionado a esto de la actividad, sí pueden realizar deportes, pero de preferencia sería evitar deportes que flexionen mucho la parte baja de la espalda, ¿no? O sea, por ejemplo, el golf. El golf es una actividad en la que suelen doblarse mucho, inclinarse mucho, flexionar, pues justamente, ¿no? Mucho
la columna, y pues esto con el tiempo puede causar mayor dolor. Y también pues otro consejo que luego llegan a dar es que pueden tumbarse boca abajo al menos media hora diaria, y en general hacer cambios de posturas, ¿no? De posiciones, no mantenerse siempre en la misma posición, aunque a veces sea difícil tener que realizar esto, pues al menos intentar, pues tal vez no tan seguido, ¿no? O sea, si no tiene la posibilidad de hacerlo cada 5 minutos, cada 10 minutos, cada 20 minutos, o en general cada hora, pues al menos sí tratar de que en el día sí pueda haber al menos algunos cambios de. Y bueno, ahora hablando de otro tipo de hábitos, pues sería principalmente evitar el tabaco, ¿no? O en general prevenir algún trastorno que pueda agravar la espondilitis, como estos factores de tener obesidad, tener sobrepeso, algún trastorno del sueño, diabetes o alguna enfermedad cardiovascular. Y que bueno, estos consejos podrían servir para algunos otros casos también, ¿no? Realmente los hábitos saludables pues deben ser una norma en nuestra vida a cualquier edad, y sea cual sea nuestra condición física. Pero pues obviamente si te han diagnosticado espondilitis, pues obviamente dormir bien, comer sano, dejar hábitos como les decía el tabaco, hacer ejercicio, pues aunque sea suave, van a mejorar de manera notable la percepción que se llega a tener de la enfermedad. Entonces, enfocándome un poco en la parte del descanso, ya sea que estén dormidos, que estén sentados o de pie, pues como les decía, ¿no? Mantener una postura apropiada es importante para evitar que pues justamente se funcionen las articulaciones en posiciones indeseables, ¿no? Realmente en esta patología, conforme pasa el tiempo, pues se van dando justamente estas características que ya les habían mencionado antes. Perdón. Y pues justamente lo mejor sería que tomen en cuenta si no mantener la misma postura por tiempo prolongado, ¿no? Y como les decía, relacionado al descanso, pues por ejemplo, sí sería bueno invertir en un buen colchón. De hecho, recomiendan o dicen que sería bueno utilizar un colchón duro. Obviamente, no tanto. Debe haber como un intermedio, porque demasiado blando no permitiría que nuestra columna tenga cierta estabilidad, pero también que esté muy duro podría llegar a lesionarnos. Entonces, pues dicen que sería, pues sí, con cierto nivel de dureza, y en cuanto a las almohadas, que sean algo delgadas o en la que solo se apoye el hueco del cuello, ¿no? De hecho, por ejemplo, nos dicen que si duermen boca arriba, pues sería bueno que sea una almohada fina, de tal forma que toda la columna pueda quedar pues en la posición más estable posible. O ya si quieren dormir de lado, pues obviamente ahí sí podrían utilizar una almohada un poco más elevada. Ya es más en cuestión al hábito que tengan, ¿no? O a la forma de descanso que ustedes tomen. Y bueno, yo entiendo que es frecuente que nos recomienden aparatos ortopédicos, ¿no? Para mantener la espalda recta, pero pues sí, lo ideal es que cuando lleguen a querer utilizar alguno de estos, pues sí dejarse mejor aconsejar por un buen fisioterapeuta, ¿no? Acerca de, en general, cuáles son las medidas de higiene postural más adecuadas para sentarse correctamente, para caminar, para conducir, para dormir y demás cosas, ¿no? Y pues al principio puede resultar un poco difícil estar pendiente de ello, pero créanme que poco a poco, si siguen practicando esto, si van practicando esto, van a interiorizar estas medidas y van a acabar llevándolas a cabo sin darse cuenta. Y bueno, relacionado al descanso, también considero que es importante hablar sobre la fatiga y el estrés que muchas veces no sabemos controlar, ¿no? Y esto es en general, ¿no? Hay muchas personas que no lo sabemos manejar, pero pues hablando de estos pacientes, pues obviamente es posible que hayan notado un cansancio muy grande, que a veces hasta les molesta más que el dolor o la rigidez que presentan en las articulaciones, ¿no? O a veces están en el mismo momento, pero pues estos son característicos de la espondilitis y en general de otras formas de artritis. Entonces, pues sí, es importante que reserven el tiempo que precisen para su descanso, ¿no? Explíquenle a su círculo y a su entorno que el cansancio es un síntoma frecuente, ¿no? Y que sí es importante que ustedes se den esos descansos, más que nada para poder lidiar mejor con el estrés. Y digo esto de comentar porque, pues sí, a veces si requieren el apoyo para realizar alguna actividad, pues para que ellos comprendan el por qué requieren ese apoyo. Y pues ahora otro tema importante también que quiero tratar como consejo, y es el realizar deporte o en general alguna actividad física. Porque pues reducir el dolor de las articulaciones no solo depende de una medicación, ¿no? La práctica de ejercicios de intensidad en sí tendrá que ser de suave a moderada, nunca intensa. O bueno, en este tipo de pacientes no se recomienda que sea una actividad intensa. Pero en general, desde que sea una moderada actividad, pues obviamente va a contribuir de manera definitiva a reducir los síntomas de la espondilitis, ¿no? Y obviamente van a tener que ser recomendados por un profesional fisioterapeuta, van a ser diferentes según el paciente, ¿no? Y en general aquellos ejercicios que permitan darles mayor tono muscular a la espalda y que contribuyan a mejorar la flexibilidad del tórax son los que se les van a poner, son los que les van a prescribir los fisioterapeutas, pero pues les digo que esto va a depender de cada paciente. Al final pues siempre va a ser mejor hacer un poco de ejercicio que no hacer ninguno, ¿no? Y si apenas van iniciando con actividad física,
lo mejor sería empezar por ejercicios suaves y ya de ahí ir incrementando poco a poco la duración y la intensidad de los mismos. También nos dicen que debemos procurar mantener una rutina de ejercicio y pues asumir que esto debe sumarse a la actividad diaria, ¿no? Leía por ahí una bibliografía que nos decía, ¿no? Que justamente no es lo mismo salir a la tienda por una coca cuando es algo que ya hacías y tomarlo como actividad física, ¿no? Obviamente es mejor, bueno, es bueno saber que la persona está saliendo al menos a la tienda, ¿no? Pero pues si esto ya es algo que se hacía, no se debería considerar como una actividad física, sino que se debería seguir realizando esto y aparte sumarle pues alguna otra actividad para en general movilizarse lo más posible. Eso sí, algo muy importante es que deben tener en cuenta que durante los brotes que se van dando, pues es posible que necesiten reducir la actividad para evitar justamente daños en las articulaciones y pues ya podrán retomar la actividad cuando se encuentren mejor. Y otro punto a considerar y que es importante es relacionado a la nutrición. En general, la dieta ideal para la espondiloartritis nos dicen que debería ser de algunas 5 raciones de fruta y verdura al día. Obviamente estas distribuidas, ¿no? Son 3 de fruta y 2 de verdura o viceversa. Eso ya sería como lo acomoden. Nos dicen que también deberían consumir más pescado que carne. Y si es carne, pues deben ser bajas en grasas. Si utilizan aceite, pues que sea de preferencia de oliva, pero aún así en pequeñas dosis. Y nos recomiendan evitar algún producto procesado, grasas saturadas, el azúcar y las bebidas, café, té, alcohol, tabaco, también dulces en grandes cantidades. Y de preferencia pues seguir más una dieta rica en legumbres, en cereales integrales, en verduras, en pescados, setas, carnes magras, tienen que ser magras, ¿no? Como pollo, pavo. Y pues obviamente esto ya va a depender de lo que les diga su nutriólogo, ¿no? Les digo, esto siempre va a ser recomendable revisarlo con el nutriólogo. Esto es como una generalidad, pero pues ya para cada paciente la alimentación va a llegar a variar. Y en cuanto a la fisioterapia, que es otro punto que quiero tratar, ya lo había mencionado antes, entonces solamente quiero comentar que pues un fisioterapeuta especializado y junto con tu reumatólogo son los que van a poder ayudarte a prevenir las deformidades o si no a mantener tus articulaciones, digamos, a salvo de lesiones típicas que puede tener la espondilitis. Y pues esto te va a permitir mantener una vida normal y sobre todo la independencia en tus actividades cotidianas. Entonces, pues sí, obviamente un tratamiento precoz, tanto a nivel farmacológico como fisioterapéutico, pues te va a ayudar a permitir mantener a raya los síntomas, digamos. Y ya como último punto y muy importante es considerar el apoyo psicológico. Puede que el impacto de un diagnóstico de espondilitis anquilosante pues afecte tu forma de ver la vida, ¿no? Incluso es posible que tiendas a aislarte o prefieras no compartir tus preocupaciones con nadie, a veces ni siquiera con tu médico, ¿no? Entonces, pues sí es un error, sí es importante hablar con los profesionales, contactar con asociaciones de pacientes, compartir tus temores, tus preocupaciones, porque pues solo al hablar de ellas ya es cuando a veces vas encontrando que no son tan graves, ¿no? Y que sí puede haber una solución para todo eso que te preocupa. Realmente sus médicos podrían determinar si además de necesitar apoyo de psicoterapeutas o algún tipo de medicación, bueno, eso ya lo van a ver ellos obviamente, ¿no? Pero normalmente sí los pueden referir para recibir este apoyo. Y entonces pues si ustedes son los que padecen de esto, no duden en buscar ayuda. Siempre van a haber grupos de apoyo y gente que pueda compartirnos sus experiencias y que sirva como apoyo a la hora de pasar por los procesos más difíciles. Así que como familiares, amigos o conocidos, pues no dejar solos a estos pacientes, ¿no? Y sobre todo cuando están recién descubriendo y conociendo sobre su enfermedad. Porque pues al final los avances en lo que se conoce o se conocía de la genética de la espondilitis anquilosante, tenemos la ventaja de que han mejorado mucho, ¿no? Han mejorado mucho en cuanto a nuestro conocimiento de la patología y en general de la patogenia de la enfermedad. Pero pues sí es bueno tener bien claros los criterios de clasificación para evitar caer en errores en la detección de esta patología y pues con ello no dar un adecuado tratamiento al paciente. Así que pues espero que estos consejos y esta información les haya sido útil. Por eso les agradezco pues aquí a mis compañeros, a estos doctores, por haber estado aquí compartiendo conmigo y el público oyente todos estos datos acerca de esta patología. Y sin más que decir, nos vemos en el siguiente capítulo.